Bien, chicos, como segundo video de la clase del día de hoy, ya les pasé a su grupo de WhatsApp este documento. Este documento es donde vienen todas las plataformas que vamos a utilizar para este semestre. Aquí está el link del canal de YouTube. Les pido por favor que lo chequen diario, ya que no voy a estarles avisando cada vez que suba un video. Simplemente ustedes deben revisarlo a diario, ver el video y hacer la actividad, ¿va? Ya ustedes desde el día 1 ya saben qué plataformas vamos a utilizar y qué tienen que realizar. Aquí está la de Google Classroom, ya tengo para cada grupo. En mi caso pues doy a 2 grupos, dibujo en ingeniería civil, el grupo 101, que esta va a ser su clave para Google Classroom, y para el 102, que esta va a ser su clave. Aquí está el link para forma más directa. Igual ya tenemos en WhatsApp, ya tenemos los grupos, entonces de esto no hay ningún problema. En este de Google Classroom, por favor, les pido que coloquen su nombre de forma adecuada, porque muchos nada más ponen el apodo o los nombres totalmente en mayúsculas, sino inicial con mayúscula, nombre en minúscula, con acentos y con buena ortografía, por favor, porque así de esta manera como ustedes lo escriban van a aparecer en mi lista personal de evaluaciones, ¿vale? Esto ya lo tienen aquí, esto ya se los pasé. Ahora bien, las rúbricas ya se las pasé, ya les dije cómo voy a evaluar. Entre el día de hoy y mañana voy a subir toda la documentación para los trabajos de evaluación, por si ustedes quieren ir empezándolos a hacer, pues pueden hacerlo y entregarlo mucho antes. Ahora, la forma de trabajo, normalmente cuando eran clases presenciales era de que ustedes imprimieran toda esta antología completa y la fuéramos trabajando durante el semestre. Ahora lo vamos a hacer así, paso a paso. Yo voy a subir el tema y les voy a dejar toda la información del tema en la plataforma de Google Classroom para que ustedes la guarden o la impriman como ustedes gusten, y la actividad que tengan que realizar, en este caso que va a ser la primera, esta de escalas gráficas, van a tener que imprimir el documento, realizar el ejercicio y después fotografiarlo con buena calidad o escanearlo y subirlo en la parte correspondiente de la plataforma donde va a dejar el trabajo, ¿no? Escalas gráficas. Trabajo número 1, y aquí viene incluso enumerado. Bien, damos inicio a la clase y este va a ser el módulo 1 y módulo 2, introducción al dibujo. Va a ser la primera evaluación de todo esto y como les dije, la evaluación se va a repetir 2 veces en su boleta. Es decir, si sacan 70, en su boleta va a aparecer 70, 70, ¿vale? Bien, el diseño. La etimología del diseño, es decir, ¿de dónde viene el diseño como tal, como una palabra? Pues bueno, significa normalmente configuración de objetos y tridimensionales fabricados en serie de procesos. ¿Qué significa bidimensional? Pues largo y ancho. Tridimensional significa largo, ancho y alto, que normalmente el bidimensional pues es para objetos, por ejemplo, para planos, ¿no? En este caso planos, más que otra cosa. Y tridimensionales, en el caso de la arquitectura e ingeniería civil, pues lo podemos ver en las perspectivas, normalmente, ¿no? Con puntos de fuga. Y si ustedes me preguntan si hay una cuarta dimensión, pues sí hay una cuarta dimensión que puede ser aplicada en la arquitectura e ingeniería civil, como el tiempo. ¿Cómo se aplica el tiempo en una construcción? Pues bueno, cuando hay movimiento, es decir, cuando un objeto no se encuentra en un lugar al segundo siguiente. Y hay edificios que tienen movimiento, que tienen tiempo. Por ejemplo, el World Trade Center de la Ciudad de México, ese edificio va rotando en la parte superior porque es un restaurante, no sé todavía, pero en mis épocas era un restaurante, y se va moviendo. Entonces los edificios que tienen movimiento, que tienen tiempo, se consideran de cuarta dimensión. Ahora, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que cambian las definiciones cada año, pues bueno, dice que un diseño puede ser un trazo o una delineación de un edificio o una figura o un objeto, puede ser un proyecto o un plan, puede ser una concepción original de un objeto u obras destinadas a producción en serie, puede ser, forma cada uno de los objetos una descripción de un bosquejo verbal de algo, es decir, no solamente puede ser dibujado, puede ser escrito, puede ser también
dicho por palabra, ¿no? Ahora pueden ser también disposiciones de manchas, colores, dibujos, etcétera. Con estas dos definiciones, perdón, todas estas definiciones podemos armar dos, que es la que nos compete a nosotros como ingenieros civiles. La primera sería un diseño como un proceso, la planificación de algo que se va a realizar, todo lo que tiene que ver con lo que se va a realizar al final, y el diseño como un producto, cómo se materializa esta idea. Una obra arquitectónica, una obra de ingeniería civil, una obra, por ejemplo, de carreteras, primero comienza con una idea, después con un proceso o una planificación, se traduce esto en planos y al final en objetos reales, ¿sí? Entonces, una idea siempre termina siendo un objeto real. Bien, ya que hablamos del diseño, pues vamos a seguir con el tema de la escala. Si ustedes ya tuvieron la materia de dibujo técnico en la preparatoria o en la secundaria, me imagino que ya están familiarizados con este objeto que tenemos aquí, que se llama escalímetro. Un escalímetro tiene diferentes medidas de diferentes escalas en cada una de sus aristas y normalmente lo venden en cualquier papelería. Yo les voy a solicitar que compren uno donde venga la escala 1.10, 1.75, 1.20, porque hay diferentes escalas en los escalímetros, diferentes escalímetros. Entonces, lo que nosotros vamos a ocupar ahorita, el que diga 1.75, ese es el que compran, por favor. Bien, una escala es una sucesión ordenada de valores distintos que pertenece a una misma cualidad. Repito, una sucesión de valores distintos que pertenecen a una misma cualidad. Una escala cartográfica es aquella relación matemática entre dimensiones reales y el dibujo en un plano, como puede ser, por ejemplo, un mapa. Si ustedes han visto mapas en internet, por ejemplo, utilizan Google Cloud, Google Earth, Google Maps, sin Google Maps, pues ustedes podrán ver un mapa en su computadora de un tamaño menor al que realmente existe. Y esto es la idea, que se pueda interpretar en un plano, en un tamaño, una idea del tamaño real, que se pueda escalar, que conserve las mismas proporciones, pero en diferentes tamaños, ¿sí? Cuando se dice que algo está hecho en escala humana, quiere decir que corresponde a las proporciones de un ser humano promedio. En México y en el mundo se tienen diferentes tamaños de las personas. En México 1.55, 1.60, 1.70, en otros lados más, por ejemplo, europeos, pues son 80, 2 metros, etc. Entonces, por ejemplo, la escala humana quiere decir que está utilizado para que una persona, un ser humano pueda desarrollarse, pueda habitar, pueda ser utilizado en un objeto para este fin, o sea, para un ser humano, ¿no? Las casas están diseñadas a escala humana, ya que los humanos vivimos en ella. Los vehículos están desarrollados para nosotros como seres humanos, pero se pueden ajustar a los diferentes tamaños de una persona, ¿no? La longitud de las piernas, la altura, etc. Aquí vemos, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Tenemos una escala natural, es decir, un objeto real. Imagínense que este es un objeto en escala real, que quiere decir 1, 1. 1 en el objeto es 1 en el plano. Si nosotros hacemos una reducción, se quiere decir 1 equivalente a 2. Y si nosotros queremos una ampliación, 2 equivale a 1. Entiéndase ahorita esto como una escala, ahorita explico esto más a fondo. Ahora, dependiendo la escala del proyecto, puede ser la unidad de medición. No, pueden ser metros, que nosotros lo ocupamos mucho para los planos, kilómetros para carreteras, centímetros para objetos más pequeños, por ejemplo, sobre todo como para cosas industriales, ¿no? Y milímetros para cosas mucho más pequeñas, ¿no? Que sí se requiere luego, por ejemplo, en ingeniería civil, los engranes, etcétera. Voy a explicar esto. Si nosotros tenemos esto, es una rueda de un carro vista en corte. Es decir, este objeto, aquí se ve la rueda de un carro, ¿no? Ahora, si nosotros vemos este objeto en la vida real, si ustedes se asoman a un carro y ven este objeto, pues este objeto está mucho más grande de lo que aparenta aquí en el dibujo. Entonces, se tiene que hacer este plano a una escala mayor para que se puedan ver las distintas piezas de este artefacto. Es decir, si mi escala está, mi objeto está, por ejemplo, este tornillo, ¿no? Este tornillo está mucho más pequeño, voy a hacerlo o voy a agrandarlo
en mi plano para que se pueda observar mucho mejor los detalles del engrane, de las conexiones, etcétera, ¿no? Y al contrario, si yo, por ejemplo, voy a dibujar un plano de cómo se ve un vehículo, pues tengo que reducir el tamaño del objeto para que se vea más pequeño y me quepa en mi plano. Esta es la idea general de las escalas: aumentar o reducir el tamaño real de un objeto, de una casa, una construcción, una herramienta, una maquinaria, para que se pueda traducir en un plano y yo pueda imprimirlo y pueda moverlo de un lugar a otro de forma fácil, ¿no? Esta es la idea: ampliar o reducir objetos reales, ¿sí? Esto es la definición de una escala. Por ejemplo, para una casa se necesita un tamaño mucho más pequeño del tamaño real de la casa, ¿no? Porque pues obviamente una casa, si la dibujamos el tamaño 1:1, el tamaño real, pues no va a caber dentro de mi plano que tiene los límites de 90 centímetros por 60 centímetros. Entonces, pues hay que reducir el tamaño de la casa. Si yo voy a diseñar un reloj y voy a colocar sus diferentes piezas, obviamente no puedo dibujar un engrane tan pequeño, entonces tengo que ampliarlo, ¿ok? Esta es la idea. Ahora bien, ¿cómo funciona una escala para realizar un diseño arquitectónico? Véase también ingeniería civil. Bueno, el escalímetro, como les dije, es una regla especial que nos ayuda para tener diferentes escalas en una misma regla. Tiene diferentes aristas, ¿no? En cada arista viene, si ustedes observan, viene, por ejemplo, aquí la escala, ¿no? Escala 1.75, aquí la escala 1.20, y si mueven las aristas, tiene diferentes tamaños de escala, ¿no? Esa es la escala que la rige. Si vemos, por ejemplo, aquí, la escala real siempre va a ser 1:1, es decir, una medida en el plano representa una medida en la vida real. ¿Y por qué no pongo metros, centímetros, milímetros? Pues dependiendo de lo que yo quiera decir, dependiendo si es una carretera, estamos hablando de kilómetros, metros, centímetros, ¿no? Entonces, una medida equivale a... Una medida, perdón, en el plano representa una medida en la vida real. 1:1. Esto siempre va a ser escala real, ¿sí? Ahora, aquí tenemos otro ejemplo. La escala 1:2. ¿Qué quiere decir esto? Una medida en el plano equivale a 2 medidas en la vida real. Es decir, mi dibujo está a la mitad del tamaño del objeto real. Y aquí lo vemos, ¿no? Escala 1:1 de este objeto. Escala 1:2 quiere decir que está a la mitad, es decir, es la mitad de mi objeto. Y si nosotros ponemos escala 2:1, quiere decir que 2 medidas en el plano equivale a una medida del objeto. Es decir, está al doble de grande, a la mitad, al doble y tamaño real. Espero que esto se entienda, lo voy a reforzar más adelante con otro video que voy a compartir de un colega maestro. Bien, cuando se dice escala 1:100, ¿qué quiere decir? Una medida en el plano equivale a 100 medidas en la vida real. Es decir, mi objeto es 100 veces más pequeño que el objeto real. Y aquí lo vemos con esta escala. Por ejemplo, esta es escala 1:50 y esta es escala 1:100. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí un metro, pues está aquí y un metro está acá. Entonces la escala es mucho mayor. Quiere decir que está más reducida mi objeto. Y ese está mucho más grande. Mi escala 1:50, el objeto se vería más grande, y la escala 1:100, el objeto se vería más pequeño. Ahora, ¿qué quiere decir, por ejemplo, escala 4:1? Pues bueno, 4 medidas en el plano equivale a una medida en la vida real. Es decir, que el dibujo es 4 veces más grande que el objeto real. Si aquí tengo, por ejemplo, el objeto, pues bueno, aquí lo tengo por 4 veces. 5 por 4, 20, ¿no? En esto el tamaño de esta arista. Es decir, que es 4 veces más grande que mi objeto. Ahora, la escala 1:2, pues quiere decir que la medida del plano representa 2 medidas reales, ¿no? Y aquí tengo esto. La escala 4:1, pues es que el objeto es más grande del modelo real. Ahora, esta, por ejemplo, son escalas gráficas. En la siguiente clase vamos a hablar más de ella, ¿no? Escala 1:50, 1:100, 1:200, 1:500. Si se dan cuenta, conforme va aumentando la escala, se va reduciendo el tamaño. Por ejemplo, aquí tengo 5 metros en escala de 1:50.
En escala de 1 a 100, 5 metros llega a la mitad. En escala de 1 a 200, aquí llegan los 5 metros. En escala de 1 a 500, aquí llegan los 5 metros. Es decir, que conforme se aumentan los ceros en la escala, se va reduciendo el tamaño del objeto. Entonces, si yo tengo una carretera muy amplia, pues lo tengo que hacer en primer lugar por secciones, ¿no? Porque no puedo hacer toda una carretera completa en un plano porque es demasiado larga. Entonces tengo que dividirlas por secciones. Y ya sea que haga un bosquejo de forma general de la carretera con escala 1:500 y subdivida la carretera en escalas 1:50 para que se pueda ver a mayor detalle las curvas, por ejemplo, las guarniciones, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, espero que les haya quedado un poco más claro la forma general. Y bueno, aquí tengo diferentes escalas con el dibujo con escalas gráficas con el escalímetro y quiero que por favor esto lo van a imprimir y eso los voy a pasar ahorita tal cual se ve así y los voy a pasar en la plataforma de Google Classroom sin nada de esto. Entonces les voy a imprimir este documento y ustedes, más bien, perdón, se los voy a pasar y ustedes lo van a imprimir y lo van a copiar en este mismo que viene vacío. Es decir, ustedes al final de la clase me tendrán que hacer esto a mano alzada, ¿va? Todo esto a mano alzada. Para esto se pueden guiar de la impresión para que tengan una mayor idea, pero quiero que lo hagan todo a mano alzada para que entiendan un poco más el contexto. Aquí sí pueden utilizar regla, por favor, y tal cual se ve así, lo van a hacer a mano alzada. Y esta es la tarea que tienen que realizar hoy. Van a hacer las siguientes escalas gráficas: 1:1, 1:2, 1:10, 1:20, 1:50, 1:75, 1:100, 1:200, 1:50 y 2:1. Si su escalímetro, por ejemplo, tiene nada más 1:50 y no tiene 500, pues le van a agregar un 0. Es decir, como aquí, como en esta imagen, ¿no? Como en esta imagen. 1:50, aquí llegaría el 5, pero en 1:500 aquí llegaría el 50, es decir, es la misma escala, nada más le agregan un 0. Voy entonces a dejar estas dos tareas y además voy a dejar las instrucciones dentro de la plataforma, ¿va?